Buen día, amigos. Aquí estamos nuevamente con ustedes a esta hora de la mañana, 6:30 de la mañana de un día miércoles del mes de julio. Le agradecemos a todos los que nos sintonizan a esta hora, porque efectivamente nosotros sin ustedes no seríamos nada, porque seguiríamos conversando en una mesa, tomando café, en un país donde el café se consigue en algunos sitios, pero el kilo de café ha pasado a tener un precio de 6.000 bolívares. Y para hablarles solamente del café, pero del azúcar, esa sí no se consigue y el precio es elevadísimo. Pero no importa, el vicepresidente de la República, que lo tienen allí para anuncios importantes, dijo que iban a llegar no sé cuántas toneladas de atún. ¿A quién? ¿El vicepresidente? El vicepresidente, sí. Y dijo que iban a llegar no sé cuántas toneladas de atún y sacando la cuenta entre los venezolanos y la cantidad de venezolanos y no venezolanas, y venezolanos y no venezolanos. Venezolanos que comen atún. La verdad que quedaría más o menos poquito, ¿no? A menos que me dijeron ayer que uno podía hervir la lata y también quedan algunas cosas. Tú sabes que el chipichipe, por cierto que este fin de semana en Margarita, en La Guardia, hubo el Festival del Chipichipe. Es un festival gastronómico que se hace en Margarita, que es muy bueno. Y entonces tú sabes que el chipichipe de Margarita tiene la particularidad que tú lo cocinas, le sacas lo que tiene adentro y las conchitas que quedan tú no las botas. ¿Qué haces con la conchita? Vuelves a cocinar otra vez y te vuelve a dar un sabor igual, sí, similar al anterior. ¿Sí? En la concha queda y la gente, por supuesto, ¿hace sopa de conchita? Sí, sopa de conchita, queda una conchita, ¿sí? Que le pones su bajitito margariteño, su poquito de ajo, su cebollincito y su cebolla, y te da un saborcito y tú puedes tomarte una sopita divina de conchita. Bueno, me dijeron ayer los que saben de estas cosas que también con las latas de atún usted podía ponerlas a hervir y sacarle un saborcito a atún a una sopita. A la que usted, si consigue arroz, le pone un Pero arroz. que la de sopa de atún en lata. No. Tú te comes el atún y no botas la lata. Cocino la lata. La lata la pones después. Le echo cebollín. Exactamente, pones la lata. ¿Guisadita o en sopa? No, en sopita. Guisadita no, porque es muy dura. Solamente la comen aquellos que comían piedra, que son pocos. Sí. Bueno, bien, el vicepresidente ha quedado para esos tipos de anuncios verdaderamente importantes, como aquel de los 50.000 rollos de papel higiénico, 50 millones de papel higiénico, que ya se acabaron supuestamente, porque el papel higiénico desgraciadamente se acaba, porque tiene una cosa, no es reciclable, ¿no? A pesar del intento de algunos, no es reciclable. Pero además de eso, cuando uno va ayer me decía alguien, voy a hacer una parrilla, y le dije, bienaventurados los que todavía pueden hacer una parrilla. Y me dije, ¿qué crees tú? Que 17 años en el gobierno es que... Pero te hizo un enchufado. Claro. Pues bien, pero lo más sorprendente de todo no es justamente que usted no pueda conseguir los alimentos de primera necesidad, ni tampoco las medicinas, porque hoy hay un señor que es diputado al Consejo Legislativo que va a perseguir a las farmacias que están vendiendo por encima del precio de los fármacos. Y yo le pregunto a ese caballero, él se habrá pasado por ahí por el Core 3, donde llevan las mercaderías que traen de Colombia, que después lo llevan a algunos sitios sospechosamente nuevos, donde venden la mercancía a un precio verdaderamente inadquirible por los venezolanos, por los zulianos en este caso. Pero detrás de alguna farmacia andan. Pero lo que ciertamente me llamó la atención de todo lo que leí ayer y he leído hoy son las declaraciones de este joven de apellido Rodríguez, Héctor, que hace de presidente, de jefe de la fracción parlamentaria del PSV en el Parlamento, donde dice que la Asamblea Nacional está en desacato, porque primero no recibe a nadie y que el TCJ debe disolverlo. Entonces dice que la Sala Constitucional del TCJ es un organismo supraconstitucional, así que tiene tantos derechos que está por encima de todo, incluido, pienso yo, incluida la propia Constitución. Incluida la propia Constitución. Y él lo dice porque yo, desgraciadamente, tengo que confesar aquí, que mis primeras inclinaciones cuando yo decidí estudiar en la universidad, era estudiar Derecho. Pero por esas cosas de la vida,
terminé inscrito en la Escuela de Economía. Pero después descubrí que yo no quería ser militar, que yo lo que quería era ser magistrado. Y se me han presentado unas oportunidades, porque claro, yo no soy abogado y no podía ser magistrado, pero en este momento, este era mi momento como economista para acceder a magistrado, porque dicen que los miembros del alto tribunal de la República tienen que ser abogados, pero si por esas cosas del partido, porque tú sabes que yo también soy del partido, entonces yo como economista me nombran en una sesión, no la pongamos el 23 de diciembre, la ponemos el 24 de diciembre, ya como regalo del Niño Jesús. Como regalo del Niño Jesús, y me eligen a mí, economista, para ser miembro del Tribunal Supremo y su sala constitucional. Ese era mi gran momento. Venezuela es realmente otra. Y yo lo que me preocupa es que el chichero, que siempre estaba ahí al lado del reloj, en la en la Universidad Central, cuando yo iba entrando a la Universidad Central, que venía por ahí por Plaza Venezuela, lo primero que se conseguía era el chichero con unas chichas, muchacho. Primero chicha, y después lo demás. La Federación de Centros que estaba así, y después uno iba para la Facultad de Economía a ver al comunismo, Hermano, tengo la impresión de que si el chichero que está cesante porque no consigue arroz, no consigue leche, no consigue azúcar y creo que tampoco agua, si ese chichero está ese día en la sesión del Parlamento, lo nombra magistrado, y lo mejor de todo es que después que lo nombren magistrado, al chichero que estaba en la Universidad Central no lo pueden quitar, porque el chichero hubiera votado por él. El chichero electo sin méritos. ¿Tú lo que quieres decir que la sala constitucional es un chichero? No, yo no digo que es un chichero, lo que digo es que el chichero perdió su oportunidad, como también la perdí yo. Sí, y la han perdido mucho. Fíjate. Y la han perdido mucho porque una vez que tú decides, es decir, la Asamblea Nacional es un cuerpo que cambia de miembros, no cambia la Asamblea Nacional, cambian por mayorías o minorías, pasan unos a hacerlo, pero es la misma Asamblea Nacional que supuestamente interpretando la Constitución y los reglamentos decide quiénes deben ser o no. Cuando tú descubres que los tipos no cumplieron los lapsos, cuando descubres que no cumplen los requisitos y decides que tiene que ser por lo menos revisado, anular y revisar y llamar al concurso a los tipos que tienen que ser, y la sala constitucional que está cuestionada decide que la decisión cuestionándolo es ilegal o es arbitraria, entonces no estamos sino en presencia de una situación verdaderamente extraña. ¿No te recuerda eso a Carmona? ¿No te recuerda a Carmona ese mediodía juramentándose a sí mismo como presidente de presidente de facto? Sí. Yo me imagino a Calixto Ortega juramentándose, ¿cómo se llama? Asumiendo a sí mismo como magistrado, cuando él sabe que él no cumple con los requisitos mínimos para ser nombrado como magistrado. Claro, entonces fíjate tú, qué lejos íbamos a estar nosotros de pensar que el chavismo, que saca a Carmona del poder y lo acusa de un carmonazo, qué lejos íbamos a nosotros de saber que el carmonazo se iba a convertir en el leitmotiv, en la ideología del régimen. En el ortegazo. En el ortegazo. Y en el zarpazo, creo que hay una que se llama Zarpazo, sí. Zarpazo. Entonces, esto es obvio que yo, desgraciadamente, no lo puedo entender bien. Ahora dicen que la Asamblea Nacional no le sirve a nadie. Es decir, ¿por qué nadie? Es el gobierno. Como nadie es el gobierno, no le sirve a nadie. Entonces, por eso hay que disolverla. Ahora, fíjate, en lugar de decir la Asamblea no le sirve a nadie porque hay un Tribunal Supremo de Justicia que le sirve al gobierno. Porque si hubiese un Tribunal Supremo de Justicia independiente del gobierno, esta Asamblea fuera extraordinaria porque ha legislado en menos tiempo más leyes que la que jefaturaba. Pero sin embargo, Maduro es capaz de decir que los tipos son unos vagos. Y tú sacas la cuenta de las leyes que sacaron los parlamentarios anteriores y nos damos cuenta que han hecho más leyes que esto. Claro, también hay que reconocer que los gobiernos anteriores, incluido la del maestro Chávez, legislaban por el Parlamento, porque habían leyes habilitantes para todo. Sí. Incluso creo que Maduro sigue legislando con una ley habilitante. Claro, una emergencia económica, ¿no? Entonces, es una nueva ley habilitante. La pregunta mía es la siguiente: ¿qué falta para que la comisión mediadora entienda estas cosas? Es decir, yo de verdad que cada día que pasa, siento que la mediación no tiene fundamento.
No, chico, no. Porque no tiene fundamento y mucho menos la solicitud de diálogo. Porque es que ¿cómo dialogas tú con un tipo que te desconoce? Es decir, vamos a dialogar, pero tú no existes. Es decir, realmente tú no existes. Y además de eso, no queremos condiciones, pero yo las pongo. Si vamos a dialogar sin condiciones, pero yo las pongo. ¿Qué vamos a dialogar? Sobre la Comisión de la Verdad. ¿Quién sabe qué verdad se va a discutir allí? Sobre darle alguna gratificación a las víctimas de la guarimba. En todo caso, esa es una labor que el gobierno tiene que cumplir, porque de los 43 muertos que hubo durante la guarimba, 42 son fichas de la oposición. Asesinados, quién sabe por qué, pero asesinados. Pero asesinados al fin y al cabo. Y fueron asesinados no por obra y gracia de manos de la oposición, sino que se dice, se documenta y está perfectamente grabado en algunos casos que fue gente muy ligada al gobierno, entre ellos los inefables colectivos armados, algún cuerpo de seguridad que se llevó por delante a un miembro también del oficialismo llamado Juancho Montoya. Entonces, hay una cantidad de cosas que el gobierno cambia la... Mira lo que dice mucha gente de los propios funcionarios del gobierno. Resulta que mucha gente piensa, como Juan Barreto, por ejemplo, que Diosdado es un embustero. Y que Diosdado es... Ustedes me permiten, yo puedo echar para atrás la cinta de lo que acaba de decir el caballero. Puedo decir dos cosas. Uno, que yo no comparto esa opinión, la de Juan Barreto. ¿Por qué? Porque esto es un canal zuliano. Si este canal estuviera en el circuito financiero de Manhattan, yo podría decir lo que quisiera. Pero aquí, hermano, por decir que al hombre le gustan los gallos, le cacarean las gallinas. Se te puede salir un gallo. Es posible. Bueno, di que el hombre no se ajusta mucho a la verdad. Me gustaría más. Si cambias eso así, yo estaría... Juan Barreto, ¿esa es una gallina? No, estoy retrocediendo. Oye, pero ese aparato tuyo, ese aparato que retrocede tuyo es un aparato viejo, porque ahora es que llegó Emanuel, es verdad, y entonces que maneja esos aparatos es Emanuel. Manuel, retrocede la cinta, Manuel, retrocede la cinta. Ahí está. Oye, Arena fue educado en cuestiones televisivas viendo Misión Imposible, porque ahí sí pasan cosas raras. Pero sí, las cosas raras que propuso no, a mí me gusta Viaje a las Estrellas. Me gustaría que la transportación se hiciera realidad, chico. ¿Y qué te parece a ti? ¿Tú tienes parecido con el Dr. Spot? Me faltan las orejitas. Bueno, tráela. Tráela. Mira, hoy hay una noticia terrible, chico. Terrible para nuestros bolsillos. La canasta alimentaria familiar llegó a 277.448 bolívares. Eso debe ser mentira. ¿Cómo que mentira? Esos están los datos. Todos los rubros de la canasta alimentaria aumentaron de precio. Los granos 125%, azúcar y sal 90%, grasa y aceite 45%, frutas y hortalizas 24%. ¿Y cómo llamaban eso antes? ¿Cómo lo llamaban antes? Estos incrementos así de desorbitantes. Paquetazo. Hay un paquetazo neoliberal. Raíces y tubérculos, 14%, pero eso era más los asume el presidente porque eso es lo que le envía el presidente a Ramos Alú. Cereales y productos derivados 9.3%, carne y sus preparados 7.9%, café 4.7% y la mayonesa 2.3%. Del total de 58 productos que contiene la canasta, 25 productos, es decir, el 43% no se consigue. Pero una cosa, ese es el paquetazo neoliberal del gobierno de Maduro. Maduro el neoliberal. El madurazo. Yo quisiera ver aquí, yo recuerdo que cuando había una campaña electoral, vino un amigo, es economista, profesor, fue ministro y diputado del Parlatino, y nos trajo un libro y nos dijo que ese era el paquete que iba a aplicar Capriles. Y mira que lo que lo está aplicando es el gobierno. El gobierno está aplicando un paquete neoliberal, porque por allí vienen además los incrementos en los precios de los servicios. Seguro. Por ahí viene. Entonces, ¿es o no un paquetazo?
Es un paquetazo a todas. Es decir, los salarios deprimidos y prácticamente la liberación de precios, porque al final de cuentas, cuando usted trae un producto de Colombia, lo compra a 10 bolívares el dólar y lo vende aquí a $1.000, claro. a $1 de 1.000 bolívares, entonces... Entonces yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas son las toneladas que va a traer Aristóbulo? Dice que 40 toneladas. 40 toneladas de atún, que compran con dólares a 10 bolívares, pero que van a vender a $1 de 1.000. a $1 de 1.000. ¿Quién va a hacer el gran negocio? Yo sé que Aristóbulo no, porque Aristóbulo no es hombre de negociado, pero alguien lo está haciendo y Aristóbulo sabe. Alguien va a hacer un gran negocio y Aristóbulo sabe. Pero mira, nos quedan por delante dos cositas más. Una es la referida a los diputados de Amazonas, chicos. Amazonas se quedó sin representación. No, chicos, pero además resulta que los diputados salen electos aquella noche, que de alegría, 112 diputados. Y a lo mejor fueron hasta más. Y María Corina quitó uno, porque María Corina es muy díscola. Entonces, resulta que ellos agarraron 3 diputados de Amazonas de la oposición y dijeron, estos no son diputados, porque dice una señora dice que los tipos, ella vi en una cola donde decían que estaban comprando votos. Lo llevan al Tribunal Supremo, la sala electoral determina que hay que investigar y lo envían al CNE. 7 meses tiene entre el CNE y el Tribunal Supremo y no deciden nada. Es decir, por la vía que van, este caso no tiene celeridad jurídica. Lo que quiere decir que esos diputados, ni el CNE que los proclama, que es quien los tiene que proclamar, no la sala electoral, no dice nada. Los tipos se van a incorporar. Cuando ellos se van a incorporar, el capataz número 1 del país... Los manda preso. No, retiro la palabra capataz. No, señor. Capataz es muy fuerte. No, realmente capataz no lo quería decir. El ex hombre, el ex segundo hombre del gobierno. Pudiera ser. El ex. Yo voy a decirlo con otra. El compañero Diosdado Cabello dice que si los tipos se incorporan, los mete presos. Él, pues que los mete presos. Pues. Entonces es un capataz. No es que los capataces no meten presos. Prefecto sí puede ser. Comisario de pueblo. Prefecto. Los prefectos no meten presos. Comisarios de pueblo. Yo conozco un prefecto que te mete preso a ti. Alguacil. Sheriff. Marshall Dillon. Bueno, fíjese lo siguiente. Entonces el tipo dice, Diosdado, perdón, es que no puedo. Diosdado dice que lo va a meter preso. Bueno, y yo le digo a la Asamblea Nacional, si estos caballeros acabaron con las 2/3 partes, negándole a la oposición un derecho electoral conseguido, bueno, yo digo sí, que los ciento y tantos diputados de la Asamblea Nacional, que son de la oposición, le planteen al gobierno, bueno, métanos a todos presos, pues. Todos somos presos, porque ellos van a tratar de determinar si la Fiscalía puede solicitar el enjuiciamiento de la directiva. Una vez que la Fiscalía General de la República solicita el enjuiciamiento, la Sala Constitucional decide, o la Sala Plena del Tribunal decide que son ilegales y los quita. Entonces yo digo, ¿para qué esperar lo que ya sabemos? Ahora que está Zapatero aquí, que Zapatero se dé cuenta de lo que está ocurriendo. Ahora, aquí la gente del oficialismo puede decir, bueno, vamos a someter al Tribunal Supremo, entonces no sabemos lo que va a decidir, porque nosotros no nos metemos en la justicia. Claro. ¿Ah? Es un poder independiente. Es un poder independiente y autónomo y toma decisiones porque ellos son así, tienen libertad de conciencia para actuar autónoma e independientemente de nosotros. No tengo nada que ver con eso. Hermanos, ya sabemos lo que van a decidir. No, pero aún no sabiéndolo. Si los 7 magistrados, si los 7 magistrados fueron capaces de asumir a sí mismos como legítimos y legales, sabiendo que fueron productos de una decisión totalmente ilegal e ilegítima, ¿qué le va a costar decir que la directiva finalmente vaya detenida, vaya presa y la meten en la Siberia venezolana? Yo no sé cuál es la Siberia venezolana. Debe ser por el Pico Bolívar. Ah, sí. Allá arriba, sí. Sí. Mira, lo cierto es, amigo, que la oposición tiene que jugar un rol ahora mucho más, un rol institucional. Es decir, si esos diputados no son legales, pues los demás tampoco, porque ¿qué caso tiene seguir operando desde el Palacio Federal Legislativo, haciendo leyes que son inmediatamente echadas para atrás
y además negándole a unos diputados electos libremente su derecho a ejercer su diputación. Entonces, yo creo que es el momento, no de enfrentamiento. Yo no soy partidario de enfrentamientos violentos porque a mí me gustan las peleas cuando son iguales, cuando los tipos tienen igual fuerza, ¿no? No me gusta cuando la fuerza está de un lado. Yo sé que la fuerza en este momento está de un lado abrumadoramente. A mí me gusta el boxeo. No me gusta la lucha libre porque en la lucha libre hay mucho teatro. Pero en el boxeo, los boxeadores tienen más o menos las mismas condiciones, el mismo peso, probablemente, sí, por lo menos el peso. Entonces pelean en igualdad de condiciones. Uno mejor que otro, pero en igualdad de condiciones. En este caso en Venezuela la pelea es desigual porque es que hay unos que tienen todo y unos que no tienen nada. Entonces digo, con el arma de la razón, tiene que presentarse a la Asamblea Nacional y decirle, señores, y ahora que está Zapatero aquí, Torrijos y el que era presidente de Dominicana, que en algún momento tendrá que entregar cuentas, porque se dice que con la cosa de Brasil y Argentina parece que hizo unos negocitos Lionel. Dicen que Lionel tiene negocio y que se van a descubrir. Pero bueno, que están ellos aquí y decirles, mira, nosotros aquí estamos, 112 diputados que arreglen los calabozos. Unos para el SEBIN, otros para Tocorón, otros para el Tocuyito, otros para Santa Ana y algunos en Ramo Verde. Eso sí, lejos de Leopoldo. Bueno, los de Voluntad Popular pueden estar con Leopoldo. Ramos Salud tiene que ir para Ramo Verde. Sí, Ramos. Porque son tocayos. Sí. Bueno, como presidente sí. Porque es que ya uno se da cuenta que aquí, de verdad, los resquicios por los cuales se mueve una democracia prácticamente están liquidados. Sí, mira, puede ser que haya elecciones y todo lo demás. Y es curioso que el joven Rodríguez haya dicho, sí, vamos a disolverlo y después vamos a elecciones. Unos tipos que no dejan que haya elecciones, primero crearon un montón de trabas para hacer el revocatorio, pidiendo firmas y certificación de firma y todavía no han dado resultados, para después recoger el 20%. Y decían, este año no hay revocatorio, sino el año que viene. Pero como ven que la cosa se está alargando mucho, y ni tampoco el año que viene ni revocatorio, aquí nosotros, y si ganan, les hacemos la oposición armada, dijo uno de ellos en estos días. Entonces, yo digo, señores, hay que cambiar. Yo no sé, pacíficamente, pero hay que cambiar. Yo no creo que hay que seguirle dando larga, que si vamos, que si las condiciones. Yo creo que aquí ya hay una situación en la que prácticamente no dejan a la oposición tomar ninguna decisión. Sun Tzu decía, en El arte de la guerra, que a los opositores había que dejarles, rodearlos, pero dejarles una vía de escape. Porque cuando se les cierran todas las vías de escape, los tipos son capaces de pelear hasta el final, y eso es grave. Dicen que en las queseras del medio, que no me conta si esa guerra, habrá que preguntarle a este muchacho, este gran historiador de nosotros, Ángel Rafael Lombardi, si de verdad en las queseras del medio Páez aplicó a Sun Tzu sin conocerlo. Porque los realistas... Pero Páez era un genio militar. Claro, los realistas rodean a Páez, y Páez hasta último momento, que cuando están prácticamente ya derrotados, le dice, vuelvan caras. ¡Vuelvan, carajo! Y entonces, bueno, yo no puedo decir esa palabra porque yo soy una persona seria. Vuelvan caras. Y entonces el ejército el libertador, chicos, se enfrenta a los españoles y los derrota. Bueno, eso lo plantea Sun Tzu en El arte de la guerra. Y yo le digo al gobierno, no presionen tanto, que un día pasan las cosas como cuando esas ruedas de la feria, bueno, de alguna feria, una vez uno está arriba y a veces está abajo. No es un gallinero vertical, no. Pero a veces uno está arriba. Pero el resultado es el mismo. Pero una vez está arriba y a veces está abajo. ¡Ey! Y no hay cama para tanta gente. Hay que tener cuidado porque algunos creen que todos están asegurados. No. Venezuela es rica en esa historia, Arena, de muchos creer que porque ejercieron el poder y lo ejercen, están blindados, están cubiertos. No, mire que la señora Kirchner estaba blindada.
Y yo sé de uno que está blindado, pero se sabe dónde tiene la plata. Vamos a la pausa porque tenemos que hablar más adelante de la, yo no quería creer esto, de la acusación de la señora mamá de la familia, mamá de Chávez, con respecto a lo que dijo de la sanidad y la asistencia social en este país de América del Sur. Aquí seguimos, amigos, en esta ración de cantantes españoles que hoy nos las ha dedicado. Yo estoy solicitando que me yo coloquen. no voy a criticar, al contrario, le doy gracias a Emanuel que ha puesto esta claro. música, pero lo están criticando aquí. No, que no lo critique nadie, porque aquí... Emanuel, la última palabra en cuanto a la música aquí la ponemos nosotros. Mira, Emanuel, coloca allí, la poesía es un arma cargada de futuro. A propósito que en estos días en Maracaibo hubo un festival de poesía. Ahí estaba un poeta, mira, aquí hay un poeta que a mí se me ha revelado como muy bueno, que es Douglas Zavala. ¿Verdad que es Douglas Zavala, poeta? Sí, señor, le pone corazón a la cosa. Y como él tiene una barba de poeta... Tiene barba. Sí, y ahora está haciendo su curso de locución. Se parece a Trotsky. A Trotsky, ¿verdad? Mira, les había comentado que en días pasados falleció en Venezuela un hermano del presidente Chávez, Aníbal Chávez. Como en Venezuela no es posible saber mucho sobre algunos personajes importantes, como lo es Aníbal Chávez, se nos dijo que había muerto de una infección gástrica, producto de una bacteria que se alojó en su sistema digestivo y que lo llevó a la muerte. Se comentó que lo habían tratado en Barinas y luego lo habían intentado llevar a un hospital en Caracas, una clínica en Caracas, privada por cierto, y luego en el camino cambiaron hacia el hospital militar, donde también falleció Hugo Chávez Frías. Arenas decía esta mañana, ayer, que solamente un 1% de las personas que sufren esta infección por salmonela fallecen en edad adulta si están sanos. Y daba la impresión de que era posible, si esta es la enfermedad que tenía Aníbal Chávez, de haberlo tratado con facilidad, siempre y cuando en el país existieran los mecanismos para ayudarlo, y entre ellos las medicinas, porque el diagnóstico médico debía estar listo por las secciones de laboratorio, pero las medicinas probablemente no. Bueno, al velatorio de Aníbal Chávez, en ese velatorio estuvo el presidente Maduro. Y aquí dice lo siguiente: en la mayoría de los casos el paciente que padece una salmonelosis puede recuperarse por completo en aproximadamente 4 semanas, si la infección es detectada a tiempo y se realiza el tratamiento adecuado. Miren ustedes pues que la señora, madre del difunto, dice lo siguiente, Elena Frías de Chávez. Dijo que había recibido su hijo, dijo que hizo críticas por el trato que había recibido su hijo y exigió explicaciones al régimen de Maduro por no enviar a su hijo a Cuba, según reportaron medios locales. Es decir, si mi hijo estuviera vivo, no le hubiera pasado esta tragedia a mi Aníbal, ya estuviera en Cuba tratándose. Los ministros son responsables de tanta negligencia, dijo la señora Chávez Frías. Si lo hubieran atendido a tiempo, estuviera vivo y recuperándose. La madre de Hugo Chávez obviamente que estaba reclamando un trato especial para su hijo, porque es su hijo. Claro. Porque es su hijo y a su vez de ser su hijo, el hermano del presidente Chávez. Y yo estoy de acuerdo con una madre que sufre por el fallecimiento de su hijo. Y más aún cuando se da cuenta que el sistema de salud y asistencia social venezolano está colapsado. Solo faltaba que se muriera alguien importante para que un familiar también importante lo dijera. Pero ¿cuántos venezolanos no se han muerto en estos tiempos por falta de medicina? Por la cuestión de la diabetes, por la hipertensión, por problemas oncológicos. Fíjate, pero todo lo grave que dijo la señora madre del presidente Chávez y de Aníbal Chávez, lo más grave es que ellos consideran que de haber sido enviado a Cuba, el hijo estuviera vivo y recuperándose, de haber sido enviado a Cuba. Es decir, pone de relieve el mal estado de la salud en Venezuela. De ser enviado a Cuba, imagínense ustedes. Como si al presidente Chávez en Cuba lo hubiesen curado. No.
sea, ya fue que se les murió. Pero realmente. también es verdad que muchos familiares de altos personeros del Van a gobierno Cuba. van a Cuba a curarse. Van a Cuba. Otros no van a Cuba, pero la mayoría van a Cuba a curarse. Fíjate tú que Ali Rodríguez Está curado, ¿no? Bueno, Ali Rodríguez vive. Sí. Yo no sé si está curado, pero vive en Cuba y es embajador en Cuba precisamente para tener ahí a primera mano el tratamiento especial que le dan a los altos jerarcas del partido en lo que llaman el CIMEC. No para todos los cubanos hay el Sino mismo para trato, la nomenclatura. Para la nomenclatura. Entonces, pero lo que ella dice y tú reiteras es cierto. Es decir, ahí hay dos cosas. Primero, la referencia cubana. Y después, dejar al descubierto que en Venezuela no lo curaron porque no hallaban las condiciones. Eso es lo que viene diciendo el pueblo venezolano, que yo diferencio de la oposición. Es el pueblo venezolano quien se viene quejando. Pero ustedes saben que los hospitales del gobierno no permiten el ingreso de periodistas con cámaras ni con nada. En estos días una comisión del Parlamento estuvo en el Hospital Universitario Maracaibo y los sistemas de seguridad actuaron violentamente expulsándolos del centro de salud. Entonces, yo me pregunto, ¿está bien que no le hagan caso a los venezolanos? Está bien que los venezolanos se mueran, pero los venezolanos de primera tienen que ser salvados, tienen que ser protegidos y tienen que ser curados, porque son venezolanos de primera. Son los venezolanos de la revolución, los que tienen derecho a comer, porque a ellos les llegan los alimentos a sus casas y les llegan las medicinas y tienen buenos hospitales en Venezuela o fuera de Venezuela, en este caso en Cuba. De verdad que como venezolano, y que venezolano que ha tenido que usar el sistema de salud de Venezuela en su momento y en otro periodo gubernamental, habían dificultades, sí las había, pero superables, de verdad superables. Y aquí están las declaraciones del padre Palmar, en el Nuevo Gera. ¿Qué dice el padre Palmar? El padre Palmar dice que bueno que los Chávez Frías sufren lo que miles de familias en Venezuela padecen al tener una ministra de Salud, Luisana Melo, incompetente, y una canciller, Delcy Rodríguez, que definitivamente es mentiroso. Pero fíjate tú, Arenas, que lo de Luisana Melo, yo no sé quién es. La ministra de Salud. La ministra de Salud, pero si sé de una ministra de Salud que hizo sus negocios, bastantes negocios dicen que hizo ella y su hijo, y prácticamente no se le investigó suficiente porque está en libertad. Hay una denuncia con el Seguro Social que se rumbearon 400 millones de dólares en medicinas y se sabe de una familia que se enriqueció y se sabe además que esa familia está vinculada a un general que dirige desde hace años el Seguro Social. Pero de eso no se habla. De eso no se ocupa el Contralor General de la República. Por cierto que la Fiscalía está investigando al general Osorio. Pero tú sabes que no va a pasar nada. Ayer lo llamó, ayer tuvo calificativos muy duros. Yo no sé Ismael García contra yo no sé Osorio. si el general Osorio se irá del país. Yo no sé si el general Osorio asistirá a la Fiscalía. Pero el hecho que la Fiscalía, fíjate tú, el hecho que la Fiscalía comience a investigar a Osorio le da cierta razón al Poder Legislativo y se la quita al juez de Carabobo, que decidió que ni Ismael García, ni Cablante, ni Beribeitia podían hablar de Osorio. Y por allí van las cosas, porque resulta que en el chavismo no todos son iguales, al punto que Juan Barreto ha dicho que en el chavismo todo aquel que sea capaz de tener una idea disidente es acusado de traidor. Y vaya que la traición que lleva Juan es una traición grande, porque Juan es voluminoso. Me dijeron que Juan que venía para este programa. ¿Sí? Me dijeron, yo no quiero hablar con Juan. No, yo sí hablo. Porque Juan tiene mucho humor y nos puede quitar. ¿Tiene? Era el 14, ya vino Juan.
Ah, no vino Juan. Pero entonces, Juanba. cuando Juan venga, nosotros tenemos que tomar algunas medidas previas, ¿no? Porque Juan es un humorista. Y nos puede hacer que llamar a nosotros que no llegamos a eso. Sí, pero él tiene que... Yo noto que Juanba es una persona muy intelectualmente muy denso. Yo creo que es uno de los más calificados en el chavismo. Es más, él tiene veleidades posmodernas que muchas veces están paradigmáticamente contra el marxismo, y me parece que es un tipo muy estudioso, ¿no? Más o menos estudioso, y yo creo que es muy serio en ese sentido. Yo considero que de los intelectuales chavistas, Juan Barreto es uno de los más sólidos. Pero fíjate tú, como nosotros en esto tenemos diferencias. Fíjate como Arenas y yo también tenemos diferencias. La gente piensa que no. Porque yo pienso que el intelectual más importante del chavismo hoy es Nisma Areva. Mira que Nisma Areva probablemente es decir, yo lo encuentro tan ortodoxo como cualquier comunista de la tercera internacional. Es decir, yo no le encuentro ahí ningún giro creativo. No. Tú lo pones ahí donde está y él es las mismas coletillas, la misma abigarramiento de ideas marxistas del siglo XIX. Es decir, hasta ahí llega. Es decir, bueno, pero esos tipos, mira, que tienen ideas muy obsoletas, algunas de ellas ideas conocidas en estos tiempos como ideas zombies, tienen derecho a existir y tener su 5%, yo digo que no y está en el Parlamento y opinar. Claro que existen, como las tiene Juan Barreto cuando dice, estamos pasando por una crisis de paradigmas. Juan Barreto tiene razón, y uno de los paradigmas en que está crisis es el marxismo, que ya no da cuenta de lo que nos está pasando en el mundo. Pero es que tampoco le podemos echar la culpa al marxismo de lo que pasa en Venezuela. No, por favor. No, hermano, es una suma de ignorancia e ineficacia total. Por supuesto, claro que sí, pero está reforzado porque están insertos en una manera de ver el mundo y de un paradigma de ver el mundo que ya no da cuenta de lo que está pasando en el país. Entonces yo sigo diagnosticando el país con las mismas herramientas teóricas y entonces voy directo al fracaso. Culpa de Monedero. Mira, ayer me contaba alguien, nos contaba a ti y a mí, que estábamos ayer conversando con un profesor de apellido Briceño, que viene a Maracaibo a dictar un curso de estrategias salariales ante la crisis. Y él nos decía que un amigo del profesor también le decía que lo de Venezuela, que el problema de Venezuela no fue, que no es la falta de dólares producto de la baja de los precios del petróleo, que el problema venezolano se gestó el día que esos precios del petróleo aumentaron, que ahí fue cuando la cosa se nos echó a perder. Porque fíjate tú que veníamos más o menos, Caldera paró con Pecofa a la cabeza para la situación, ¿de acuerdo? Y en aquel momento la gente no comprendía cuando Pecofa decía, estamos mal, pero vamos bien, es decir, estaban tomando las medidas que enderezaron al país. Tenían de ministro a Marichis Aguirre, que sabía que tenía control de la situación, al punto que Chávez se vio obligado a dejarla. Una vez que llega Chávez, por esas cosas de la vida, en el ciclo petrolero suben los precios. Y se vuelve a enfermar. Y se enferman, y entonces generan toda una situación pensando que a partir de los ingresos petroleros se podían hacer cambios estructurales en la economía venezolana sin pasar por ninguna parte, sin ningún tipo de concierto, sin ningún tipo de planteamiento teórico, sino simplemente basado en el petróleo. Bueno, estos acabaron con todo, pero que es verdad, cuando yo digo que acabaron con todo, es que acabaron con todo, es que no dejaron nada en pie. Y lo más grave es que no dejaron nada en pie y no construyeron nada a cambio. Sí. Destruyeron lo que había y no hicieron nada, no construyeron nada a cambio. Ok, a menos que le falten 30 años más para construir lo nuevo. Mira, no, sí. Y en 30 años más estamos muertos. Dios nos libre, porque de verdad que destruyeron todo, como dices tú, produjeron un deslave institucional de una envergadura increíble y ahora no saben qué hacer. Es decir, no saben qué hacer frente al país, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista social, ni desde el punto de vista político. Entonces estamos entrampados. Pero mira, estamos en presencia de la élite política más incompetente, más ineficiente, más incapaz en toda la historia del país. Pero está a años luz
de los gabinetes que nombraba Juan Vicente Gómez, que eran de verdad intelectualmente muy superiores a muchos de los gabinetes que se han nombrado inclusive en la democracia, pero a años luz del gabinete del presidente Maduro. Este es probablemente la élite política más atrasada intelectualmente que hemos tenido en la historia patria, ¿no? Desde 1830 hasta el día de hoy. Y es mucho decir, porque ha pasado mucha agua. Sí, ha pasado mucha agua por ahí. Pero resulta que comenzamos nosotros a hablar de los disidentes. Los disidentes son cada día más, pero porque hoy no está privando el conocimiento teórico de la situación política venezolana, sino que está accionando una cosa que es el sentido común. Porque cuando la gente no consigue cómo aliviar sus penurias, no le queda más remedio que o echarse a morir o luchar por la vida. No hay una cosa más importante y más dramática que la gente cuando lucha por la sobrevivencia. Algunos incluso han hecho poemas y han escrito mucho sobre el náufrago que se agarra a la tabla como única salvación, o personas que están enfermas y luchan por su vida y se recuperan. Es un afán por vivir. El ser humano obviamente que tiene afán por vivir y quiere vivir en condiciones de tranquilidad que se lo da el respeto a los derechos humanos, una buena alimentación, tener salud, tener justicia, tener una buena educación. Esas cosas no las tienen los venezolanos hoy, al punto que hay padres de familia angustiados porque no saben cómo inscribir sus muchachos en los colegios donde van a recibir educación. Si algo le va a dejar uno a sus hijos, es la educación, una buena educación para que en el futuro puedan desenvolverse solos. Pues en Venezuela eso está vedado, porque el gobierno irresponsablemente aumenta los salarios mínimos sin saber a quién está afectando o a quién beneficia en definitiva. Los colegios enloquecieron porque el gobierno los enloqueció. Y entonces unos padres que pagaban 10.000 bolívares, ahora pasan a pagar 40.000. Y el salario mínimo no llega sino a 33. Y con algunas cositas, un trabajador de 60.000 bolívares no puede mantener 1 o 2 hijos. La educación pública está en el suelo. Está en el suelo, de verdad. Y hay que recuperarla. Y los útiles escolares, ni se diga. Y todo lo quieren arreglar con los benditos CLAP. CLAP para los uniformes, CLAP para los morrales, CLAP para los libros, CLAP para la alimentación. Oye, y entonces resulta que en las escuelas la comida no llega porque el gobierno no la lleva. Ahora, yo no sé cómo van a hacer los padres y representantes de esos niños para pagar cuotas mensuales de más de 30.000 bolívares y comprar una lista de libros que debe sobrepasar los 300.000 bolívares y los uniformes que deben estar otro tanto. ¿Cómo se va a hacer? Vaya usted a saber, porque además los colegios necesitan aumentar sus mensualidades y las inscripciones, porque ¿cómo le pagan al personal? Claro. Si el gobierno aumenta hasta 5 veces al año el salario mínimo. Mira, 1.700, nos envía un mensaje Germán Utrera, dice que 1.720 millones de bolívares gastaron en Cúcuta los venezolanos, es decir, 2 millones de dólares. ¿Qué necesidad de derrochar esa millonada por la terquedad de un gobierno sin economistas, sin estadistas, sin humanitarios, sin nada que beneficie al país y sus habitantes, y solo recibe amenazas? Quien solo recibe amenazas y solo amenaza al que trata de ayudar o lo critica. El dúo dinámico necesita nada, el dúo dinámico no cede nada porque saben a ciencia cierta que están raspados. No sé a qué se refiere. 9.000 presos políticos van en Turquía. Gracias. Buenos días. Dios los bendiga. Me llamo Valmiro Troconis. El Señor sí quiere al señor Aníbal Chávez. Sí, debe quererlo, el Señor quiere a todos. Sí, señor. Soy Jorge Maldonado. ¿Cómo duele que un familiar se muera por falta de medicinas e insumos en un hospital, todo colapsado? ¿Cómo será tan malo el sistema de salud? El culpable de la muerte del hermano de Chávez fue su propio hermano, por acabar con el sistema de salud y de toda Venezuela. Bueno. Así que veamos entonces. Mira, nos quedan por allí por delante algunas cositas de las que ir adelantándonos, que tiene que ver con las próximas elecciones de noviembre en Estados Unidos.
Ayer el Partido Republicano Sí, ya designó a Donald Trump como candidato. Pero Trump tiene lo que probablemente lo haya llevado al estrellato y a alzarse con la nominación republicana, quizás lo pierda en la elección contra la señora Clinton, que prácticamente le falta solamente la designación oficial del Partido Demócrata. La señora de Trump, Melanie. Le cayó tropada al discurso. Ella, me enteré que uno de los que le escribía discursos a Hillary y que probablemente le escribió discursos también a Michelle, es la que le está escribiendo los discursos a la señora Trump. Y parece ser que, bueno, que esas cosas que cuando uno escribe así, cuando uno escribe a destajo, uno alquila la pluma, y eso es muy frecuente en los Estados Unidos, suele ocurrir que uno a veces no recuerde cómo fue que escribió el discurso de uno u otro. A los que han escrito discursos saben de qué estoy hablando. Pues bien, ella hizo un discurso donde plagió prácticamente un discurso que Michelle dio en su momento. Y lo único que le faltó para ella mostrar claramente el plagio fue darle las gracias a Barack Obama. Eso se convirtió en la comidilla del día en la convención. Hasta el punto que pasó por debajo de la mesa la propia designación de Trump. Pero Trump, llevado por sus impulsos, que por cierto, Donald Trump va a estar con nosotros la semana que viene. Esta semana no, porque ya estaba en la convención. No termina la convención, ¿no? Pero la semana que viene yo estuve hablando con Donald Trump unas horas antes de la nominación y me dijo que, él habla en español extrañísimo, ¿no? Pero sí, no lo habla como Jeff Bush, pero lo habla más o menos. Yo lo entendí. Me dijo que estaba la semana que viene, puede ser el martes o miércoles. ¿Pero la va a hacer en español? Bueno, te pregunto, ¿tú que lo has contactado? No. Bueno, él me dijo que no quería traductores, porque aquí en Venezuela el único traductor serio es José Vicente Rangel, que es el que traducía al presidente Chávez, pues. Porque Rangel lo traducía desde el pensamiento. ¿Y vendrá con Melanie? No, Melanie puede venir, pero yo no sé si ella vendrá al programa, no lo sé. Lo importante está en que Donald Trump, de paso, insultó en Ohio al gobernador republicano que no asistió a la convención. Lo insultó. Entonces, en vez de dedicarse a promover su candidatura y a sacarle partido a eso electoralmente hablando, Trump se dedicó a atacar al gobernador de Ohio. Por lo que digo que a lo mejor este caballero Trump, que tiene la nominación republicana en el bolsillo, a lo mejor cuando arranque la campaña, estos aciertos que le sirvieron al principio se conviertan en desaciertos. Y es obvio que entonces... Lo que sí es obvio es que es un hombre peligroso para las minorías, para los latinos, para los negros, para los homosexuales, para las trabajadoras sexuales. Es de verdad, es un tipo que sin cortapisas tiene la propensión a negar la existencia de los otros que son distintos a él. Entonces, los latinos no creo que voten por Trump. No creo, es decir... Bueno, hay una parte, pero la mayoría, en un 78% votarían por cierto, fíjate que con los demócratas. Con la posición sobre Guantánamo, sobre el cierre o dejar abierto Guantánamo, tiene una opinión tan increíble, tan fascista, que uno se queda asombrado cómo un candidato a la presidencia de la principal potencia del mundo puede hablar en esos términos. Mientras que Hillary habla porque la decisión de cerrar o dejar abierta Guantánamo ya depende de quién va a ser electo ahora en noviembre. Si Hillary Clinton resulta ser presidente, seguramente va a cerrar Guantánamo. Yo creo que no hay ninguna excusa hoy para mantenerla abierta Guantánamo. Eso es una cosa horrible, una mancha que los Estados Unidos tienen en el tratamiento de los derechos humanos. Es una cosa horrenda. Un documental que pasa es HBO, que es impresionante el trato inhumano que los soldados norteamericanos dan en Guantánamo a la gente que está detenida allí, que muchos de los cuales no tienen nada que ver con lo que ocurrió en las Torres Gemelas. Otros tendrán, pero muchos, la gran mayoría no tienen nada que ver. Ahora, Trump ha dicho que la va a mantener abierta y va a mantener el estatus que hoy tienen esos presos allí en Guantánamo. Entonces, ustedes se imaginan la calidad humana y de estadista que puede tener Donald Trump dirigiendo la principal potencia del mundo.
Yo creo que es un peligro que Donald Trump salga electo presidente de los Estados Unidos. Bueno, lo cierto es que en noviembre tendremos un nuevo presidente de los Estados Unidos, pero como tú dices, a mí me da la impresión de que Trump es un peligro, pero como él viene para acá, yo te agradezco que esos comentarios que estás haciendo ahora puedas suavizarlos un poco, porque el tipo se puede, mira, es capaz de levantarse y marcharse. Y tú sabes el esfuerzo económico que nosotros estamos haciendo. Pero ese día puedo yo no venir. Bueno, pudieras no venir, sí. Porque yo le voy a hacer esa pregunta. Bueno, yo preferiría que estuviera Ronald, que nos acompaña casi siempre, y que Donald no se sintiera intimidado por ti. Porque no es porque le vamos a pagar el pasaje a Donald Trump, ni porque le vamos a dar la comida, porque lo vamos a llevar a comerse exquisiteces zulianas. Y así se consigue, ¿no? Vamos a darle 3, 4, 5 tu barrancho. Pero vamos, el tipo tiene su gusto, y él conoce bien América Latina, porque me cuentan que él estuvo cortejando a Alicia Machado. Pero bueno, eso queda para otro lado. Mira lo siguiente, entonces, lo de Trump es que tenemos que adecuar el canal para recibir el helicóptero, que viene ya un helicóptero del ejército norteamericano. Sí, viene un helicóptero. Bueno, llega al aeropuerto de la Chinita. Hay que participar. Llega un avión del gobierno norteamericano al aeropuerto de la Chinita, y luego de allí se traslada en un helicóptero del gobierno norteamericano a las instalaciones del canal. Por eso estamos haciendo ahorita algunas modificaciones, cosa que colocar un ascensor para que baje, porque el tipo dice que por escaleras no baja, que las escaleras son para Emmanuel. Hay que decirle que de ninguna manera vaya a llegar, porque se puede confundir llegar al Cebas, no es a Global. Al Global TV. Señores, vamos a una pausa y ya regresamos con ustedes. Seguimos tocando el fondo. Bueno, amigos, ahí estaba una poesía muy querida por mí y por Arenas también, por todos los que en algún momento pusimos nuestras esperanzas en el cambio social con el propósito de tener sociedades más justas y más humanas. Y cuando Zelaya compuso aquello de que estábamos tocando el fondo, no sabía que lo íbamos a tocar en el socialismo. Que lo íbamos a tocar en el socialismo en Venezuela. Mira, esto verdad que sí, se tornó una pesadilla. Después de ser un sueño bellísimo, además, se tornó en hasta un partido hubo en Venezuela que le dio cierta coherencia a esos sueños, y el partido lo acabó el socialismo, ¿vale? El movimiento al socialismo, que fue una esperanza para muchos venezolanos, digo muchos venezolanos que se adhirieron a su política, oye, desapareció y solo quedan por ahí unas figuras menores como la de Felipe Mujica. ¿Todavía Puchi está ahí? Yo no sé, yo de verdad que pensé de Mujica porque en estos días vi un tuit de Felipe Mujica y me dio dolor, la verdad. Él en su afán de protagonismo, del poco protagonismo que puede tener ahora, después de haber acabado con el MAS, y después de haber expulsado a Pompeyo, a Teodoro, a todos, se quedó con eso, y entonces, como debe ser que todavía el MAS se cotiza en los mercados políticos, pero va a la baja, ¿no? Las acciones del MAS están a la baja. El socialismo venezolano acabó con el MAS, chico, y acabó con el Partido Comunista también. Y además de eso, chico, a pesar de que el Partido Comunista no lo destruye nadie. Pero hizo una cosa interesante el socialismo del siglo XXI, porque descubrió a unos intelectuales que nosotros apreciamos mucho y que no eran tales. Fíjate. Luis Brito García. Pero apareció el general Herrera. Arcay. ¿Ah? Pero apareció el general Arcay, que nadie sabía quién era el general Arcay. Bueno, pero fíjate, y de esos intelectuales. Pérez Arcay es la cosa. Pérez Arcay. Y de esos intelectuales que eran muy apreciados, no les quedó ni el humor. Una cosa impresionante. Herrera, que pasaban por humoristas y resulta que lo que tenían eran mal humor. Entonces, mira, ocurre eso, porque la revolución descubre, realmente pone en el escenario político y social al desnudo a los diferentes actores. Y pone de manifiesto, chicos, a un hombre a quien yo admiraba mucho, que es primero a Manaure, el pintor. No sé, verdad que Manaure, no sé qué pasó con él, pero a este caballero que es el de las películas, que ahora lo perdí, ya lo olvidé tanto que ya no sé, me acuerdo de él, el de Sagrario Oxeno, Román Chalbot. Román Chalbot. De verdad que
yo cuando veo la revolución y oigo hablar a Chalbaud, que tanto recibió de los gobiernos anteriores, apoyo, financiamiento, y se le dio respeto. Y entonces Chalbaud se le dieron premios. Chalbaud habla como si de verdad estuviéramos viviendo en una sociedad de verdad democrática. Y yo digo, ¿será que el dinero lo cambia a uno, Arena? Lo cambia. Yo nunca he tenido dinero porque... Ni nada que dar. Ni nada que dar. Según el filósofo Juan Gabriel, que ya lo escuchamos aquí. Que lo escuchamos casi siempre cuando está en Manuel. Sí. Hoy le dio por lo español. Mira, me comentan que Colombia está celebrando su Día de la Independencia. El grito de la Independencia, 20 de julio de 1810. 20 de julio. Colombia con todos los problemas que tiene, con una guerra de 50 años, con un partido conservador y un partido liberal que han gobernado alternándose poco a poco, y con las dificultades de un país que no tiene las riquezas petroleras ni mineras que tiene Venezuela. Oye, Colombia, a pesar de todo, Colombia sigue siendo un país referente. Y su economía con los vaivenes y entonces va para adelante. Y Colombia fue capaz de llevarse, chico. Santos fue capaz de convocar un acuerdo con la FARC. Y más allá de que eso sea, digamos, todo lo bueno que se quería, pero logró esto. Y la economía colombiana es capaz de satisfacer las necesidades en un solo día de 130.000 personas. Ustedes saben lo que significan 130.000 personas sobre la economía de una ciudad como Cúcuta. Se llevaron todo. $2 millones. Todo se lo llevaron. Y menos mal, lo que por el Zulia, claro, lo que pasa es que Maicao no tiene la pujanza de Cúcuta, pero si le dieran la oportunidad de que uno pasara para la frontera sin que los guardias nacionales, las policías, los PTJ y todas esas cosas nos pararan allí, mira, todavía quedar la caravana de carros sería enorme, ¿no? Y de autobuses. Pero pero aquí no pasa. Aquí no pasa eso porque quien trae los alimentos es Arias Cárdenas. Eso va a pasar, porque es que el gran negocio. Claro, aquí no va a pasar. Pero no se preocupe, coronel, que nosotros no vamos a proponer que. No, aquí no vamos a abrir la frontera, aquí no. Mucho cuidado. Y si la abrimos, solamente pasarán los camiones que vengan rotulados. Custodiados. Y rotulados por la gobernación del Estado. Y custodiados. Sí. Aquí no. No se preocupe que no. Chico, y por cierto que hay unos negocios aquí que venden los productos colombianos que deben ser caros porque Colombia... Mira, hay un negocio que se llama 100% colombiano. Está por la circunvalación. Sí. Entonces estamos hablando de Colombia, que es un país que ahí está Colombia. Y no es nada. Las colombianas de exportación. Buenísima. ¿Cómo diría Francis Bladman ante las colombianas de exportación? Muchacha, Oye, así diría Francis Bladman. ¿Cómo? Oye, entonces fíjate tú que hasta en las telenovelas, chicos. Tú sabes cuando comienzan las telenovelas en Colombia, allá se va a Cabruja. Y una vez le preguntan a Cabruja que cómo es la televisión colombiana y dijo, muy ingenua. Pero ha pasado el tiempo y han hecho de la telenovela una fuente de ingresos importante para Colombia. Ya han desplazado a Venezuela, ¿no? Mucho, no, Venezuela ya no exporta. Ya no exporta. Pero lo que digo es que Colombia, bueno. Venezuela fue desplazada por países que están muy por debajo de ella en la producción de telenovelas. Sí, México, Colombia, Brasil. El propio Brasil. Inclusive hasta yo creo que hasta Perú. Sí. Y Argentina. Sí. Argentina lo que tiene es un buen cine, ¿ah? Me parece que tiene un excelente cine. No, y argentino. Y argentino. Claro, tiene un buen cine y argentino. Sí, incluso tiene al mejor jugador, al mejor jugador del mundo y al segundo de Argentina, Lionel Messi. Mira, ahora que estamos en el sur, me preocupa lo que está ocurriendo entre Chile y Bolivia. ¿Te preocupa? Sí. Mira, yo no sé, el lenguaje entre los dos países se ha endurecido. Pero yo no creo que vayan a ir a mayores, ¿sabes? Yo tampoco. En esta época no creo que vayan a mayores. Yo no creo que vayan a mayores pero acuérdate que la situación de Bolivia no es tan bollante como fue hace unos años atrás. De eso se está hablando poco,
pero los bolivianos... ¿Tú crees que Evo sea capaz de inventar una confrontación para salir de la Bueno, la están buscando. Fíjate que ahora mismo el vicepresidente chileno, boliviano, está en Antofagasta, que es un puerto importante por donde salen las mercaderías bolivianas, porque los chilenos, después de la guerra que tuvieron, que le ganaron los chilenos a Perú y a Bolivia, le dieron un corredor para llevar sus mercancías. Bolivia ha querido rescatar esas tierras, pero eso no ha sido fácil porque después de una guerra y esas cosas está. Y todos queríamos que Bolivia tuviera una salida al mar. Lo han tratado de consensuar, no ha sido posible, pero la situación, dicen los chilenos, que ningún gobierno boliviano llevó a la relación con Chile a un nivel tan bajo en 100 años. Lo dijo el canciller chileno. Mientras que los bolivianos están acusando... Ni siquiera los gobiernos militares ni siquiera los gobiernos bolivianos, sí. Entonces, da la impresión de que esta gente cuando está con dificultades en el poder, se inventan una guerra. Mira, está el caso de las Malvinas, que los argentinos montaron una guerra que sabían de antemano que le iban a perder cuando los militares se vieron prácticamente expulsados del poder. Y aquí en Venezuela, en cualquier momento te sacan la cuestión de la guerra. Vamos a la guerra. Y la gente pregunta, ¿y cómo vamos a ir a la guerra nosotros si los militares van a estar en la producción? Mira dónde están los militares venezolanos. Cuidando el arco minero. Explotando una empresa de petrolera. Repartiendo los CLAP. Custodiando los camiones. Custodiando los camiones de alimentos que vienen. Y además de eso, ahora encargados de la producción agrícola y petrolera, e industrial. Entonces me pregunto yo, si el general ministro de la Defensa está ocupado como presidente de la petrolera, presidente de 2 bancos, de las televisoras, del arco minero y de la actividad agroindustrial venezolana, además de garantizar el uso de armas de guerra para reprimir las manifestaciones. Y me pregunto yo, ¿qué tiempo tiene ese pobre hombre? Chico, uno le puede pedir a los padrinos todo, pero hasta allí no sé. Entonces ese pobre hombre, cuando le toque llegar a su casa o llegar al cuartel, por ejemplo, a ver los mapas... ¿Es lo que le falta, padrino? De que un día amanezca el presidente Maduro, aquí tiene esto, chico, cárguese usted de esto. No, porque entonces las cosas no serían como hasta ahora son. El padrino gobernante cambiaría muchas cosas. Yo no creo. Sí, yo sí creo. No creo. Padrino es probablemente el comunista más ortodoxo. Ideológico. Sí, como no. Es un admirador. Es fidelista. Pues. Claro, es fidelista. Padrino es fidelista. Y él no lo niega porque hace poco estuvo en Cuba. Entonces, y fíjate tú que Fidel no recibe sin personalidades muy importantes o que él considera importantes. Y él recibió a Padrino, él recibe jefe de Estado. Es más, yo creo que Padrino López como presidente del país sería un gobierno mucho más ortodoxo que el de Maduro. Bueno, pero a lo mejor, chicos, sabríamos más izquierdoso. Pero sabríamos a qué atenernos. No sé. Bueno, porque Padrino enseguida, mira, Padrino no tendría sala constitucional. Pero tampoco tendría parlamento. Pero justamente no tendría sala constitucional porque no tendría parlamento. Porque la sala constitucional tiene sentido porque hay parlamento. Fíjate que tú no sabías que la sala constitucional existía hasta que hubo parlamento de oposición. Si Padrino llega al gobierno como debe llegar, elimina el parlamento. Elimina el parlamento y deja sin funcionamiento la sala constitucional. Se pueden ir de vacaciones, ¿no? Y además hasta el propio Tribunal Supremo, completo. Y la Fiscalía. Y la Contraloría. La Contraloría ni se diga. ¿Y los medios? También, sin medio. Quedamos sin medio. Hermano. Hermano, es que yo creo, Arena, que de eso vamos a hablar pronto, porque resulta que este país está deslizándose cada día más rápido hacia una forma de gobierno que no es democrática. Que no es democrática. Esa es la palabra. Y entonces, lo que se diga hoy, hay que decirlo hoy. No se puede dejar para mañana, ¿saben por qué? Porque quizás mañana sea tarde. No lo podamos decir. Pero yo sí les voy a hablar a ustedes de un libro que me trajo un amigo, que trajo el Ronald Rodríguez al programa, que me dijo que me lo iba a regalar. Y yo le dije que si los libros no tienen una dedicatoria, no. Pero bueno. Eso es un libro coral, ¿no? Este es un libro coral. Yo no sé qué significa eso, pero... Un libro escrito por varias manos. Bueno, es un libro coral. Se llama
Los rastrilladores El estiércol. del estiércol. Premios de Periodismo de Investigación Venezuela 2009-2015. Oye, y por lo que estuve revisando el libro... Ya tiene una batería de periodistas bien Claro. buena, bien buena. Y Mire, tiene un trabajo de Fabiola Serpa que se dice Un ejército de hierro tras el dorado venezolano. Y tiene uno sobre la investigación que hizo el Nacional sobre Cadivi y las empresas fantasmas. parece que es una colección de artículos, una recopilación de artículos que trata el problema de la corrupción. Sí, Y es interesante porque yo creo que esos testimonios hay que tenerlos presentes. sí, señor. Hay que tenerlos presentes. ¿Por qué? Bueno, porque como sabemos que estos pueblos tienen una memoria frágil, hay que estárselo recordando siempre, de que alguna vez hubo un periodo histórico en Venezuela muy negro, en el que la corrupción se convirtió en un régimen político. Yo creo que ese libro va a ser útil. Y está el trabajo, uniformados y civiles dispararon en la Candelaria el 12 de febrero. Y este es el trabajo aquel de la Unidad de Investigación de Últimas Noticias, que no le gustó mucho a Eleazar Díaz Rangel, Y votó a Lulo. votó a Tamoa Calzadilla, claro. Entonces yo les voy a recomendar que ustedes tengan compren este libro, porque este es un libro para tenerlo cerca. Este libro y el de Tablante... el de Tablante, el de la señora Peñalver. Es decir, hay una cantidad de libros. Pero el de Tablante ese que se llama El Gran Saqueo. el Gran Saqueo, eso hay que tenerlo cerquita porque por allí comienza la investigación de lo que va a pasar en este país en cualquier momento. Miren lo que tiene aquí, los iraníes tras el uranio, un trabajo de Fabiola Serpa y Laurelena Castillo. Este es un excelente trabajo, de verdad que quien hizo la recopilación lo hizo muy bien y nosotros le vamos a recomendar que usted lo busque en su librería y lo tenga y lo lea y lo relea. Serie de investigación sobre los dólares de Cadivi, unidad de investigación del Nacional. Porque en Venezuela, mire, en Venezuela hay unos héroes, algunos anónimos y otros no, que son los periodistas, que se la juegan todos los días. Los periodistas en estos días estuvieron celebrando su día. Y nosotros tenemos que celebrar el Día de los Periodistas todos los días, porque esa gente sale a la calle a trabajar y hacen unos trabajos de investigación de primera. Hoy menos publicados que antes, pero han buscado fórmulas para llegar a la gente. Y una manera de llegar es esta. Por cierto que este libro nos envió Sergio Dávara, Sergio Dávara, a quien le vamos a agradecer la deferencia con nosotros y además le decimos que cualquier cosa, que cualquier otra publicación que quiera enviarnos, que lo haga con toda confianza, que nosotros sabemos que la editorial lo hace en función de mantener vigentes hechos que algunos pretenden ocultar. Eso es verdad. Entonces, ciertamente la historia se escribe todos los días. Y Sí, este es todos un los días. excelente trabajo que recoge una parte importante de lo que ha sido el desenvolvimiento del gobierno en esa esfera claroscura que es la corrupción. Es decir, manejo irregular de dólares, manejo irregular de la soberanía, entrega de soberanía. Es decir, por eso es que lo recomendamos. Por cierto, aquí tengo una nota, un tuit de Gustavo Vecino que dice: Arde Santa Bárbara, alcaldía de Colón retiró azúcar y otros productos y la gente se molestó. Porque ellos van a los negocios, cogen todos los bienes para repartirlos ellos. Y muchos abastos y muchas bodegas están molestos porque ellos dicen que no hay razón para que estos caballeros cojan el trabajo de ellos y los convierta en parte del proselitismo político. Bueno, me informan que en este negocio que yo te dije hace rato, que está por la circunvalación, creo que es por la circunvalación, no recuerdo la dirección que me dieron ahora, que es 100% colombiano. Se ven entrar y salir camionetas oficiales, camionetas de los cuerpos de seguridad que los llenan y los sacan de ahí. Eso es lo que me han informado. Es decir, eso es lo que me han dicho. Y lo estoy diciendo tal como me lo dijeron. Aquí me dice Maffer, que siempre está pendiente de nosotros desde Guarena. Dice Maffer que tiene varios días que no nos ve por Global TV. Pero mire que en estos días nos hemos conseguido con mucha gente que nos ha señalado, incluso alguien que no me imaginé que estuviera en eso, que como no tiene, en su casa no llega, él tiene DirecTV, y entonces él le quita
el cable DirecTV y le coloca la antena y puede ver Roja y Arena. Y a mí me encantó tanto porque muchos lo están haciendo también. No porque nosotros seamos los únicos que decimos las cosas en el país, porque las decimos al estilo de nosotros dos, pero porque de verdad los venezolanos tienen pocos sitios de cómo informarse. Al punto que me contó alguien que en el alto gobierno hay preocupación con un canal que en el pasado fue muy opositor, después estuvo más o menos plegado al gobierno y últimamente ha tratado de hacerle algunas concesiones a la verdad. Y entonces parece ser que al gobierno no le gusta mucho. No le gusta mucho. Sobre todo porque hay un tipo que a la 1. Oye, dice las verdades, ¿no? Dice cosas hasta las 2. Sí. De 1 a 2. De 1 a 2. Es el espacio de la verdad. Mira, una noticia buena para los venezolanos que estamos llenos de muchas cosas amargas. Robeylis Peinado. ¿Sabes quién es? La asaltadora. La asaltadora de Talaquera, no, sino de... Sí, de Salto Alto. De Salto Alto. ¿Cómo se llama eso? Pértiga, ¿eh? El salto con garrocha. El salto con garrocha. El salto con garrocha. Es la única que lo da legítimamente, porque los demás dan saltos de garrocha de manera irregular. Por ejemplo, William Ojeda, Ricardito Sánchez y otros, ¿no? Saltan la garrocha, pero de manera que no. Pero muchacha, ellos tienen temor el problema es cuando ellos saltan con la garrocha, tienen temor de no caer en un estanque lleno de bagre. Sí, porque se los pueden comer. Mira, Robeylis Peinado ganó, va a competir por la medalla de oro, pero yo creo que ya la ganó con 4.30. Con 4.30 ganó esta muchacha la medalla de oro creo que es en el Mundial Junior, ¿no? Al final del Mundial Sub-20 de Polonia. Nosotros podemos tener una medalla de oro en atletismo con esta muchacha. Lo que tiene son 18 años. Pero no creo que en esta oportunidad, pero de verdad hay otra jovencita de apellido Rojas, creo que se llama Yolimar Rojas, que también está haciendo buenas actuaciones en el atletismo. Pero eso es porque ellos son atletas naturales. Por cierto que ya se realizaron las Olimpiadas Matemáticas, Internacionales de Matemáticas. ¿Sí? Y un venezolano ganó, de Maracay ganó un bronce, otro de Caracas tuvo una mención de honor, y la venezolana, la zuliana, también estuvo muy bien, aunque no alcanzó, está en el medallero. Pero, verdad que Amanda, creo que es Adriana Vanegas. Creo que es Amanda. Amanda Vanegas. Estuvo muy bien en las Olimpiadas y nosotros queremos felicitarla a ella y a sus padres por el éxito alcanzado en Hong Kong. En las Olimpiadas de Matemáticas, ella es estudiante de 4º año del liceo del Colegio San Francisco de Asís, que es uno de los mejores colegios en Maracaibo. Y bueno, para que vean que a pesar de todo, los atletas, los muchachos que están estudiando y muchos venezolanos están dando la cara por el país, a pesar de que el gobierno no los ayuda. Los equipos de pequeña liga que iban a ir a participar, que van a participar, tuvieron que prácticamente arrodillarse ante el general Arias Cárdenas para que Arias Cárdenas les diera apoyo para asistir a unos juegos latinoamericanos. Pero desgraciadamente el deporte en el Zulia y en Venezuela está abandonado. Mire, si no va a ser por ahí por el Pachencho Romero, el que le gastaron un dineral con la Copa América y eso no sirve para nada. O el Luis Aparicio, que es uno de los estadios más obsoletos que tiene Venezuela. O lo demás, las zonas esas que necesitan apoyo, que no las tienen. Aunque hay que reconocer que las piscinas del complejo deportivo las mejoraron. No hay que esperar mucho tiempo para que los ladrones se las lleven. Ayer, por ejemplo, los ladrones dejaron a un sector importante de la urbanización de la California sin internet porque se llevaron los cables de CanTV. Los cables de CanTV están ubicados en la Plaza Astolfo Romero y cuando los vecinos fueron a denunciarlo en CanTV, los tipos les dijeron, bueno, nosotros les proponemos a ustedes que compren los cables. No, eso está descontado. Que coloquen vigilancia en la plaza. Pero eso bueno, chicos, que coloquen vigilancia en la plaza y los vecinos le dijeron. Pero ahora, los ladrones en este caso están siguiendo, se justifica. Se llevan el cobre del cable y entonces, pero resulta que a 400 metros del lugar o 500 metros del lugar hay una recuperadora de cobre y aluminio. Imagínate, ¿por qué no van allí? Y entonces la gente dice, pero mira, dice así, se compra hierro colado, aluminio, cobre, estaño, coltán, oro. Y entonces
las autoridades, por supuesto, las autoridades están ahorita preocupadas. Están investigando otros Están asuntos. investigando otros asuntos, pero resulta que esa gente ya van 5 veces en el año que le roban los cables. Pero fíjate que alguien dijo que el que robe por ejemplo, el que robe por esa gente se está comiendo un cable. Obviamente. No, pero el cable no se lo están comiendo no lo están comiendo para comérselo, Se para venderlo. para venderlo. Por cierto, que Arias Cárdenas Mira, anuncia... esta nota es interesante. En el sur de Italia, las transacciones en moneda falsa no solo son aceptadas por los comerciantes locales, sino que son incentivados por el gobierno. La pequeña localidad calabresa de Gloriosa o de Gioia Laonica, de 7.000 habitantes, actualmente el hogar de un grupo de solicitantes de asilo y reciben billetes falsos o tickets, como se les conoce, como parte de un sistema de vales. En lugar de joyas arquitectónicas europeas, los billetes muestran retratos de una colección de líderes comunistas e izquierdistas. Che Guevara en el falso billete de 10 euros, Hugo Chávez en el falso billete de 20 euros y Carlos Marx en el falso billete de 50 euros. Oye, ¿cómo se ve que el Che Guevara está medio devaluado, no? ¿Y el nuestro? $5, 5 euros. 20 no, pero euros. Está bien. Está por encima el Che Guevara. 20. El Che Guevara nunca conquistó el poder en ninguna parte. El Che Guevara lo único que hizo el Che Guevara, ¿verdad?, fue asesinar a 3.000 cubanos sin juicio. Pero el problema es que todos están devaluados porque el billete es falso. Sí, el billete es falso, claro, todo, como todo. La falsa moneda, como diría. Claro, por cierto, el general Arias Cárdenas va a inaugurar el 24, si Dios no cambia las cosas, la circunvalación número 3. Pero lo que va a inaugurar es que él dice que la explicación que da es que antes en esa parte de la circunvalación 3, sobre la autopista, pues debajo de la autopista Manuel Belloso, había un cajón donde pasaba un solo carro. Un solo carro no. Lo que pasa es que usted no es de aquí, usted no sabe. 2 carros. El que iba y el que venía. El que iba y el que venía. 2 carros, general. Y luego... Teniente coronel. Bueno, yo le digo general, porque yo no sé, pero resulta que ahora la circunvalación 3 no la han terminado, no la terminó Arias, y le prometió que no la habían entregado. Es así, gastaron un dineral que no era necesario gastar allí. Ahora, ¿tú crees que ese distribuidor pueda recibir el increíble título de la obra más importante que se ha hecho en el Zulia en los últimos 20 años? Pero si eso es lo único que han hecho. Lo único que han hecho Entonces es la más importante. Claro, y lo único que ha hecho que es un distribuidor. Ahora, mira, no tienen por qué ponerle Maizanta. Maizanta no es ninguna referencia para los zulianos ni para los maracuchos. Es que cuando llegue un gobernador zuliano, hay que cambiarle el nombre a ese distribuidor. Se le pondrá Padre Vilche. Se le Betulio pondrá González. Betulio González. Se le Astolfo pondrá Romero. Astolfo Romero. Se le pondrá Nerio Ríos. Se le pondrá Ramón Soto Urdaneta, que son de aquí. Vean, Soto Urdaneta, lo dicen, como el zulianísimo. Oye, ¿quién más? De la Arena me gusta mucho. No, Arenas no, porque Arenas está en la contienda electoral. Y se puede Y se puede malinterpretar. Pero, bueno, cuando llegue un gobernador zuliano, yo estoy seguro que le vamos a cambiar el nombre a ese distribuidor. Y le vamos a poner del padre Vilche, el de Betulio González, el de la señora Luisa Camarillo, el de Decio Camarillo, de la gente de allá, del pueblo de San Francisco. Rafael, pudiera el ser. Padre Vilche. Pero ya Baral tiene muchas cosas. El padre Vilche. Padre Vilche. Nosotros le vamos a decir de ahora en adelante, distribuidor Padre Vilche, mientras pasa todo esto. Porque es que yo creo que Arias no va a volver a inaugurar un distribuidor en el Zulia. Casi estoy seguro. Primero porque no los hace, y después que si lo comienza otro no lo termina, como pasó con el Lara Zulia. Y esto no es campaña de oposición, es la campaña de la gente que dice que el gobernador no le da pena decir que la obra más importante construida en el Zulia es el distribuidor Maizanta. José, mira, qué interesante. Señores, nosotros regresamos mañana con una gran obra poética.